Tenemos a Castellano, ¿dónde? Pero lo teníamos en Zoom, ¿no? En Zoom. Parece. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. El micrófono lo tiene apagado. Tiene que encender el micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, claro, buenas. Y fuerte. Bueno. Bienvenido. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos, y como ustedes saben, más que halagado y contento de participar en su programa. Mire, hay un cuadro poco halagador, para usar una expresión suave, porque a mí se me están disparando los seguros en los últimos días. Poco halagador en el sector eléctrico. Primero, reducción del suministro, aumento de precio del kilovatio de manera acelerada y una temperatura que, lejos de ser amistosa con la reducción del suministro, es hostil porque es muy alta y se necesitan los aclimatadores con más intensidad, pero además dos perspectivas negras. El hecho de que va a seguir aumentando en vez de estabilizarse el precio del kilovatio, y el hecho de que se va a ir incrementando la insuficiencia. ¿Me corrige, Bernardo? ¿O es ese el panorama que tenemos? Mira, definitivamente tú estás en lo cierto. Se supone que el abastecimiento de la electricidad debería mejorar cuando supuestamente las plantas que se contrataron bajo una licitación de urgencia, que son los 180 megavatios de unas barcazas que van a operar con derivados del petróleo, con búnker C, que están en Asua ya hace más de un mes, pero que obviamente el gobierno, cuando las anunció, dijo que a partir de junio iban a entrar nueva generación de manera paulatina hasta octubre. Y esta nueva generación son esas dos barcazas que ya están en Asua, más unos 180 megavatios, 190 que se están instalando en el área de Boca Chica, que son plantas de motores modulares que supuestamente van a operar o con gas natural, y en su defecto, si no tienen gas, van a operar con diésel, o sea, combustible más caro. Ahora, ¿cuál es el problema con esas dos barcazas? Primero, hay una permisología que uno entiende que el gobierno no la va a violar. Uno entiende, o sea, que el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Ambiente van a exigir que esas generaciones, esas generadoras cumplan con todos los trámites de la ley, o sea, en términos de concesiones provisionales, concesiones definitivas, etcétera. Pero aquí la parte quizás más crucial en términos de permisología es la licencia ambiental, porque yo entiendo que este gobierno no va a exonerar a esas centrales de que haga un estudio de impacto ambiental, de que hagan vistas públicas como manda la ley, y que luego de que eso se revise, de que se reciba todos los comentarios, la famosa licencia social, pues si cumple emitirán su licencia. Y todo que conoce un poco de aspectos medioambientales sabe que un estudio de impacto ambiental, de las características para centrales de generación, que debe ser el estudio de impacto ambiental de la categoría superior, o sea, el más completo, son 14 meses. El más exigente, no se hace en menos de 6 meses. No se hace en menos de 6 meses. Entonces, se comenzó a hacer el estudio, se presentó. Recuerden que al principio del gobierno, el presidente Abinader visitó la zona de Guayubín, donde se había dado inicio a la construcción de la presa Dos Bocas, una presa muy controversial que las comunidades la rechazan por un tema de que dicen que está mal ubicada. Ahora bien, cuando el presidente va y visita, la comunidad le dice que esa obra se había iniciado construcción en este gobierno y no tenía el estudio de impacto ambiental. El presidente, obviamente, celoso del ordenamiento jurídico, paró la obra
y dijo, hasta que no se haga el estudio de impacto ambiental, se haga la vista pública aquí con las comunidades, se obtenga la licencia ambiental y la autoridad competente, el Ministerio de Medio Ambiente, emita la licencia ambiental, aquí no se puede seguir construyendo. Y ese plazo se agotó, tomó, no sé, 6 meses, 8 meses. Entonces yo me pregunto, ¿se va a cumplir aquí? Porque obviamente no es verdad que en 2 meses eso puede cumplirse, con todo el rigor que exige la ley, pero hay algo todavía que también es delicado, la interconexión de esas plantas. Esas plantas tienen que ser interconectadas al sistema nacional. Y construir una línea de interconexión, no sé qué longitud sería en el caso de Asua ni de Boca Chica. Eso no se hace en una semana, hay que hacer estudios igual. Esa línea de transmisión tiene que sacar permisos, concesiones provisionales, tienen que hacer estudios de impacto ambiental, tienen que hacer vistas públicas. Y además hay un problema. De acuerdo a informaciones que uno maneja, oficiosas, las líneas están copadas. No hay capacidad para absorber esa nueva generación que se está planteando en Boca Chica y en el sur. Y si bien es cierto, recientemente la empresa de transmisión anuncia que hicieron una línea de transmisión de 69,000 voltios en la zona sur y por Pizarrete para resolver un problema que existía en la actualidad de un congestionamiento con relación a la generación renovable que hay en esa zona, que hay mucha hidroeléctrica y además hay muchas renovables, solar y eólica. Y había un cuello de botella porque había momentos en que las hidroeléctricas estaban siendo sacrificadas debido a que la energía solar y eólica no se almacena porque esos sistemas no tienen almacenamiento, entonces hay que aprovecharla cuando están disponibles. Y cuando esa generación eólica y solar coincidía en las mañanas, en la tarde, obviamente ya con la generación térmica que hay en la zona y parte de la hidroeléctrica, eso ahí había un cuello de botella y había que sacar generación hidroeléctrica. Se construyó esa línea que, según la transmisión, resuelve ese problema. Pero el comunicado de transmisión no dice en ningún momento que esa línea tiene capacidad para absorber la generación de las barcazas. O sea que yo intuyo, porque no tengo información, documental, de que cuando esas barcazas estén listas, o sea, que hayan cumplido toda su permisología de concesión provisional, definitiva, licencia de medio ambiente, se construye la línea y se conecta al sistema, ahí vamos a tener de nuevo un cuello de botella, en donde en teoría tendremos 180, 190 megavatios nuevos, en realidad no podrá ser aprovechado 24/7 por los problemas de congestionamiento que hay en esa zona, que se van a crear ahora con la incorporación de esas nuevas unidades que obviamente no estaban en el plan de expansión y estaban previstas en el sistema porque fue una licitación de urgencia que se convocó. Ingeniero, una pregunta, sin saber absolutamente nada del tema, y quizás por eso me avala hacer la pregunta. Yo escuchándolo, lo que usted plantea tiene tanta lógica que a mí me cuesta creer que esas preguntas no se hayan hecho de parte de las instancias reguladoras. Eso por un lado. Y por otro lado, creo recordar que el ministro Almonte señalaba que la idea de estas plantas de emergencia era crear un stock disponible, o sea, poder estar por encima del umbral del 5%, me parece recordar. Entonces, no necesariamente, corríjame, implica que todas estas plantas es para que entre, sino para tener un porcentaje de más para en caso de que alguien salga a poder compensar, ¿es correcto? Bueno, yo le pregunto a ustedes, actualmente estamos satisfaciendo el 100% de la demanda. No hay apagón en el país. Entonces, si no hay apagones, esas plantas serían reservas. Si hay apagones, significan que entonces la oferta no satisface la demanda. Tenemos déficit y esas plantas, en cierto sentido, van a estar operando. Porque una pregunta, discúlpeme para que me clarifique, creo que el público puede tener esta duda. O sea, si tenemos una demanda, digamos, instalada de hogares, de comercio y de industria que requiere, por decir un número, 3,000 y estamos en 2,500, eso no necesariamente implica que la red a través de la cual se va a montar esa energía aguante la capacidad total. Bueno, ahora mismo las informaciones que uno maneja es que las redes de transmisión prácticamente están copadas. No hay capacidad de absorber nueva generación en el norte, no hay capacidad de absorber nueva generación en el sur. Se acaba de resolver un problema en el sur, un cuello de botella alrededor de la zona de Pizarrete.
pero para resolver una situación existente ya con las plantas existentes, no para incorporar nueva generación y las líneas que del este que traen toda esa generación de San Pedro de Macorís. Porque recuerden, en San Pedro de Macorís hay 1000 megavatios de capacidad técnica instalada que están disponibles, alrededor de 1000 megavatios entre Coyentri, las dos Quisqueyas, la Sultana del Este, Los Orígenes, la planta de biomasa. Y si bien es cierto, hay una línea directa de la Barrick, o sea, a Quisqueya 1, pero la información que yo tengo, oficiosa, no tengo documentación, es que eso está copado. Ahora bien, vamos entonces a basarnos en documentos oficiales. Sucede que cuando se creó la crisis, que Punta Catalina, la unidad 1, sale del sistema por mala operación, a pesar de que desinformaron, Jorge Reynoso informó a esta sociedad de que era un mantenimiento programado, cosa que no es cierta, porque informes oficiales de la CDE indican que el mantenimiento programado de la unidad número 1 está programado para junio y no para marzo, cuando sale. Y además dice que sale por una avería y que esa avería, la avería la ocasionó un golpe de ariete. Y todo el que sabe un poco de termodinámica o de ingeniería hidráulica sabe que el golpe de ariete es una sobrepresión que se genera el 99.9% de las veces por un no cumplimiento de la secuencia operativa de una central, y entonces ahí se genera esa sobrepresión, y esa sobrepresión que se llama golpe de ariete rompió los soportes de una tubería en Punta Catalina y produjo una avería que su reparación tomó 70 días. Ahora bien, cuando se produce esa crisis, el gobierno emite un comunicado de prensa donde dice, y ustedes lo recordarán perfectamente, el ministro de Energía y Minas dice que los responsables de los apagones que se produjeron en marzo era el gobierno pasado. ¿Por qué? ¿En qué se basaba el ministro para decir eso? Él decía que desde el 2018 la CDE tenía en su poder un estudio de la firma consultora argentina prestigiosa, Mercados Energéticos, que entregó en el 2018, donde esa firma recomendaba que para evitar todos estos problemas de apagones que se veía venir, de déficit, o sea, de abastecimiento insuficiente para suplir la demanda, debía instalarse una central térmica. Ellos decían a gas natural, yo digo, una central térmica en sentido general, porque lo importante es que tenga capacidad de generar 24/7 de 600 megavatios, que estuviera vigente en el 2021, y de 600 megavatios en el 2023. Eso lo dice el estudio. Yo no he visto el estudio. Yo estoy repitiendo lo que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, pone en el comunicado oficial para decir que la culpa de los apagones era del gobierno pasado porque no le hicieron caso a esa recomendación. Pero bien, el ministro tampoco le hizo caso. ¿Por qué? Porque el ministro reconoce en ese comunicado que cuando ellos llegan al poder en agosto del 2020, ellos tenían conocimiento de ese informe y de sus recomendaciones. Y en lugar de convocar una licitación de urgencia para cumplir las expectativas y las recomendaciones de ese informe, que él lo acoge para echarle la culpa al gobierno pasado, que era posible que en 15 días esa licitación se convocara para que entonces en el 2021 entraran 600 megavatios. Él no hace eso. ¿Y qué hace en su efecto? Que la licitación que convocan primero es la de Manzanillo para dentro de 4 años. Y la de urgencia, que decía el informe, que yo me entero porque él hace público esos párrafos, la convoca en diciembre del 2021, con 2 agravantes. Primero, ya no podía cumplir las recomendaciones del estudio del mercado energético, decía que en el 2021 tenía que entregar 600 megavatios. Ya es imposible que si usted está convocando a la licitación en diciembre, esa energía puede estar disponible en el 2021. Y lo segundo, que en vez de licitar 600 megavatios, como decía Mercado Energético, licitó 400. Entonces, ahí tenemos 200 megavatios de déficit. Con relación a lo que dice un estudio, o sea, no lo que dice Bernardo Castellano. Ingeniero. Ahora, para terminar, en el 2023, que debía entrar 600 megavatios térmicos, según ese estudio, según estas recomendaciones, sucede que no hay nada que vaya a entrar. Entonces, yo tengo 200 megavatios de déficit en el 2021, según ese estudio. En el 2023 tendré 800 megavatios de déficit, según ese estudio. Y entre el 23 y el 26 y el 27, que es cuando se supone que teóricamente las plantas de Manzanillo van a entrar en operación, la demanda no es estática.
la demanda sigue creciendo alrededor de 150 megavatios anuales. Entonces, entre el 23 y el 27, es previsible que la demanda vegetativa crezca alrededor de 500 megavatios. Entonces, yo estoy acumulando un déficit, según el estudio de mercados energéticos, de unos 1.300 megavatios acumulados hasta el 2026-2027. Ingeniero. Si tengo ese déficit de generación, obviamente eso se va a traducir en apagones. Ingeniero, fuimos testigos de un nuevo aumento en la tarifa eléctrica, la cuarta vez que ocurre aumento. El gobierno dice que por concepto de ese aumento vendría más o menos pagándose entre 100 y 125 pesos para aquellos que tienen un consumo de 100 a 200 kilowatts. Técnicos de Fuerza del Pueblo han indicado que esa suma no es correcta, que el aumento andaría por los 418 pesos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Y en segundo lugar, ¿qué opina usted debe de hacerse respecto a lo que son las políticas energéticas que el gobierno está ejecutando hoy en medio de esta situación de crisis y de inflación de República Dominicana? Miren, cuando mis hijos eran pequeños, había una frase muy de moda que decía, en tu mente transparente. O sea, eso que dice el ministro de 100 pesos, que dice el superintendente, eso es en la mente transparente de ellos. Porque yo quiero que me busquen una persona en este país que la tarifa, su factura la haya subido 100 pesos. Búsquenme uno. Y eso es mentira. Porque el aumento, ¿cuándo comenzó a aplicarse aquí el aumento en la tarifa eléctrica? Fue en noviembre de 2021. Y ya tenemos el cuarto trimestre, como bien tú lo señalas, Lenchi. Entonces, no me hablen a mí de aumento en relación al último aumento. Háblenme el aumento acumulado desde octubre de 2021, cuando no había aumento. Entonces, ¿cuál es la realidad según los datos que ellos mismos publican? Que para los clientes que menos pueden y menos tienen, que son los que consumen 200 kilovatios horas al mes o menos, que representan el 75% de los clientes de la distribuidora, en la factura residencial, o sea, la tarifa residencial, esa gente va a recibir un aumento entre 41% y 46%, un aumento acumulado, o sea, que un cliente de 200 kilovatios al mes que pagaba alrededor de 900 pesos en octubre de 2021, si tú pones un 46% de aumento, tú estás hablando que va a pagar 1.200, 1.300, que son más o menos las cifras que la Fuerza del Pueblo ha dicho. Pero, ¿qué pasa con los pequeños negocios, los pequeños comercios? Salones de belleza, colmados, talleres, etcétera. Las MIPYMES, que consumen menos de 200 kilos al mes, o 200. Que su aumento va a ser entre un 50 y un 56%. Entonces, eso es devastador. Es un aumento inmoral. ¿Por qué es un aumento inmoral? Porque Antonio Almonte y el PRM y Andrés Astacio en el 2019, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico, por primera vez en el gobierno de Danilo Medina, y que el PRM, Antonio Almonte, Andrés Astacio y todos los delegados del PRM del pacto eléctrico se habían retirado de la discusión un año antes. Ellos hicieron un planteamiento público que exigían al gobierno que había que incluir en ese pacto 10 puntos sí o sí como condición para que el PRM firmara. Y mire lo que dice el punto número 8 de esos 10 que planteó Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, pero jefe del área eléctrica del PRM en la oposición, y Andrés Astacio, que era una de las principales figuras y voceros cuando hicieron estos planteamientos. El punto 8, miren lo que dice, y voy a leer textualmente. Ellos le exigían al gobierno de Danilo Medina el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos. Eso es gasto corriente. O sea, el gasto corriente, ustedes saben que es un gasto improductivo, que no agrega valor a una empresa. Usted tiene el que es necesario, pero cuando usted tiene eso en exceso, eso es pérdida. Sea el 10, como máximo el 10% de los ingresos. Y ustedes saben cuánto es el gasto operativo de la distribuidora con relación a los ingresos en noviembre del 2021, cuando se decreta el primer aumento, un 24%, casi 2 veces y medio por encima de lo que Antonio Almonte, Andrés Astacio y el PRM exigían en la oposición. ¿Cuánto representa eso en términos económicos? De gasto, de dispendio que tiene la distribuidora en gasto corriente. $200 millones al año. $200 millones al año. Pero además, ellos enarbolan mucho el pacto eléctrico. Un pacto que es bueno señalar, que se firma en el 2021
y en donde los actores que estaban involucrados en el 2019, todos mantienen su coherencia, excepto el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio. ¿Por qué? Porque ¿quién firma en el 2021? El sector empresarial, los sindicalistas, que iban a firmar el pacto en el 2019. ¿Quién no firma el pacto? El sector social, que no lo iba a firmar en el 2019. ¿Quién lo firma en el 2021, que no lo iba a firmar en el 2019? El PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio. Los únicos incoherentes han sido el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio. Pero además, ¿qué es el pacto eléctrico? Es un acuerdo entre las partes, digamos un contrato, en donde cada parte representada asume compromiso. Entonces, habían dos partes. Una parte que era, digamos, amplia, diversa, que era los empresarios, los sindicalistas, el sector social se negó a firmarlo, y la otra parte era el gobierno. Entonces, la parte del sector no gubernamental era aceptar el tema del aumento del reajuste de la tarifa, porque no se habla de aumento, se habla de reajuste de la tarifa, sobre la base de unos estudios y una referencia que no se ha cumplido tampoco. Pero no quiero entrar en eso porque es muy técnico. Ahora bien, ¿qué compromiso asumió el gobierno? Que lo firmó voluntariamente, y Antonio Almonte firmó ese pacto y lo firmó Andrés Astacio. Reducción de gastos corrientes y reducción de pérdidas. ¿Han cumplido? Bueno, yo les voy a decir a ustedes lo que dice el informe de monitor energético que publica anualmente o semestralmente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El último informe lo publicó ahora en abril de este año, y yo voy a leer los datos de una tabla, el cuadro número 1 que figura en ese informe. Ese cuadro número 1 presenta las pérdidas promedio de energía de la distribuidora, de las tres distribuidoras, entre el 2017 y el 2021. Y oigan esta joya. En el 2017 las pérdidas promedio de energía eran un 29%, un 30%. En el 18 bajaron a un 28.4%. En el 19 bajaron a un 27%. Estos son cifras oficiales, para que después no me digan que estoy manipulando. En el 20 subió a un 33.1%. Pero ¿qué pasó en el 20? El 20 fue el año de la pandemia, donde la economía se cerró a partir de marzo. Y todos ustedes recordarán que hubo un decreto del presidente Medina donde le prohibía a la distribuidora cortar la energía a los clientes. ¿Y qué generó eso? Una deuda grandísima, un déficit. ¿Por qué? Sobre todo en los sistemas prepago. ¿Por qué? Porque el sistema prepago no genera factura. No es como el sistema que usted tiene un contador que usted consume y luego le factura y después usted paga. En el prepago usted paga por adelantado. Entonces, como esos sistemas prepagos se abrieron, vamos a decir, no se limitaron a que abrieran la posibilidad de consumir energía en función de los pagos previos, ahí se acumuló una deuda grandísima que resulta incobrable para la distribuidora. ¿Por qué? Porque no hay factura que se genera. Entonces ahí por eso aumentan las pérdidas. Pero antes de que este gobierno asumiera el poder, ya eso había sido corregido porque ese decreto había quedado sin efecto. Entonces por eso suben en el 2020. Pero en el 2021, que es el primer año de ejercicio completo de esta gestión que encabeza el ministro de Energía y Minas, las pérdidas subieron a 33.5%. Y además de eso, ahora el último informe publicado por el Ministerio de Energía y Minas de desempeño del sector eléctrico, miren lo que ha pasado con las pérdidas totales de la distribuidora, definiendo pérdidas totales como cuánta energía yo le compro a los generadores en términos monetarios, cuánta energía yo le cobro a los clientes en términos monetarios. En diciembre del 2021, las pérdidas totales eran 28%. En marzo del 2022, 36%. Y en abril del 2022, ¿tú sabes a cuánto llegó? A 42%. ¿Usted sabe cómo se distribuye esa pérdida entre la distribuidora? Edenorte, un 35%, que en diciembre tenía como un 22 o 24%. Edesur, un 31%, que en diciembre tenían 22 o 25%. Y Edeste, ¿usted sabe cuánto tiene la pérdida de este total en abril del 2029? Perdón, del 2022. 59%. O sea, que el 60% lo está votando. Lo está votando. Entonces, pero no solo eso. ¿Qué pasa con la empleomanía? Si bien es cierto, este gobierno ha reducido a diciembre del 2021 la empleomanía que encontró en la distribuidora en alrededor de 1,000 empleados, o sea, neto, porque ellos han ingresado nuevos empleados, pero han sacado.
Ahora, ¿qué pasó con el tema de la nómina? Y para medir la nómina, yo voy a utilizar un indicador que yo creo que es muy gráfico y que todo el mundo lo entiende. Usted coge el gasto en nómina en un año de la distribuidora y lo divide entre la cantidad de empleados y eso le va a dar el qué? El salario promedio anual en promedio de los empleados de la distribuidora. Entonces, miren esta joya. En el 18, el salario promedio anual de la distribuidora, con más de 8,000 empleados, era $12,850 al año. En el 19 subió a 13,318. En el 20 subió a 13,114 dólares. Promedio anual por empleado. Obviamente, si usted va al detalle, hay unos que ganan mucho más que eso y otros que ganan menos, porque ese es el promedio. Claro, claro. Ahora bien, ¿qué pasó en el 21? ¿A cuánto subió el salario promedio anual de los empleados de la distribuidora? $14,859. O sea, prácticamente $15,000. ¿Qué significa eso? Que con menos empleados se está gastando más en nómina por empleado, per cápita. ¿Y por qué? Sencillamente porque los empleados nuevos que entraron, en gran mayoría en la alta gerencia, están ganando salarios muy superiores a lo que se encontraron. Y usted se encuentra, por ejemplo, que los administradores de la distribuidora, una empresa que son técnicas, económicas y financieramente quebradas, y no porque lo diga yo, sino porque los cobros que ellas hacen apenas dan para pagar el 75% de la energía que compran a los generadores. Entonces, todo el resto de los gastos que tienen, incluyendo los gastos operativos, las inversiones, y pagar el 25% de los generadores de la energía que compran, ¿de dónde sale? De los impuestos que nosotros pagamos a través del subsidio. Entonces, si la distribuidora viviera solo de sus ingresos, aquí hoy nada más se podría abastecer el 75% de la energía que se está abasteciendo y no hubiera un empleado en la distribuidora. Pues a pesar de esa situación económica, de quiebra real de la distribuidora, ganan 600,000 pesos los administradores. Entonces, así no. Pero gracias, Bernardo. O sea, ellos no han cumplido la parte del pacto que se comprometieron. En consecuencia, ¿cómo le pueden exigir a esta sociedad que acepte esos aumentos cuando ellos violan el pacto que firman? Para mí, y no soy abogado, y permíteme cerrar lo mismo, ese pacto es nulo, de toda nulidad. ¿Por qué? Porque un pacto, que es un contrato entre las partes, si una parte lo viola y lo incumple, la otra parte no tiene por qué aceptarlo. O sea que para mí ese pacto hoy día no existe en la realidad, porque el gobierno, a través de los funcionarios del sector eléctrico, lo ha violado, porque no ha cumplido reducir pérdidas y no ha cumplido reducir nóminas. Gracias, muchísimas gracias, Bernardo. Perdónanos por el tiempo que nos presiona intensamente a Mauri. Lo agradezco a ustedes la generosidad de darme unos minuticos adicionales. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.